¿Qué tal, Angélica? Bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué tal todos? Carlos, ¿qué tal? Hola, señora Maura Lenucha. ¿Qué tal todo? Ya he subido los papers a Telegram. Vale, los papers ya están en Telegram, todos. Si no están todos, alguien por favor dímelo. Yo creo que están todos. ¿Qué tal vos? Julian, ¿qué tal? Bienvenido. Mañana hablamos, ¿eh? Bien. Pues vamos por aquí. Oh. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Hemos cambiado el día del directo esta semana, que debería haber sido ayer, pero ayer estaba con el gran maestro Luis Palomé, que también está haciendo un directo yo creo que con Rafa Calvente del método Río y tal. Pero bien, bienvenidos todos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de comportamiento y además de esto del sistema nervioso autónomo, que es lo que nos importa. No nos importa todo, pero esto nos importa un poco más. Para los compañeros que son alumnos del curso, que tenemos la mentoría en este sábado, no sé si os habéis dado cuenta, pero ya he subido todos los materiales, yo creo que ayer, todos los materiales de neurocardiología, ¿vale? Entonces, en el sábado hablaremos de neurocardiología, entonces ya está todo subido ahí y tiene un poco que ver con el directo que vamos a poner hoy, ¿vale? Entonces, el tema del directo hoy es comportamiento y también sistema nervioso autónomo. A ver, ¿dónde está aquí el primero? Esto es el primero. Que viene de un poco de este artículo que está ahí, los marcadores neurofisiológicos del comportamiento y de la compasión. Vale, entonces, bueno, ¿y hay que tener que ver con el sistema nervioso autónomo? Pues poco a poco vamos construyendo esto y en el artículo también se habla un poco del tema de la compasión como un posible marcador del sistema nervioso autónomo, que me encanta, pues perfecto. Vais a ver hasta el final del directo que hay muchísimas cosas que a veces decimos que si tú tienes si piensas positivo, si tienes una energía positiva, si hablas cosas positivas, si tienes actitudes positivas, en general tienes más salud, ¿no? En general eres más saludable, eres más sano que una persona que está siempre a hacer protestas y todo esto. ¿Por qué esto tiene que ver con el sistema nervioso autónomo? Me parece que todo, pero hasta entonces me parecía que todo. Pero entonces ahí cuando nos ponemos un poco a buscar papers o investigaciones más dirigidas a la parte de psicología, a la parte de psiquiatría, la cosa va cambiando un poco y tú ves que algunas cosas que tú dices de verdad tienen aplicación práctica y hay gente muy buena que está investigando esto y nos cuadra perfectamente con el modelo integrativo que desarrollamos, que es más que el crujido mágico, es todo una serie de elementos que tú tienes que implantar, que tú tienes que poner en tu consulta, en tu vida, en tu tratamiento para que esto de verdad tenga efecto terapéutico sobre tu paciente o sobre ti, ¿sí? O sea, a ti te parece. Entonces el paper es este, ¿vale? Y el artículo hace una diferenciación. La diferenciación, no sé si está bien puesta la diferenciación que he puesto en castellano. La autoconfianza está bien puesta, ¿vale? Pero la autocrítica yo no sé si está bien puesta. Os explico. El artículo todo el tiempo va a comparar la actividad cerebral por ejemplo, yo te doy una imagen o te doy una historia, tú lees la historia, intentas imaginarte ahí, pum, 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 si es una historia triste,
o si es una historia de autocrítica pesada y todo esto, tu cerebro va a reaccionar de una forma. Si es una historia que la autocrítica no es muy dura, que es una historia de, bueno, he fallado, pero mañana puedo intentarlo otra vez, el cerebro reacciona de otra forma. Entonces, la autoconfianza que está puesta ahí es en este sentido. Es decir, yo fallo en una tarea, pero mañana estoy de pie otra vez y me pongo a hacerla y voy a hacerlo mejor. Esta es la característica de la autoconfianza que está ahí, que está puesta, ¿vale? Y la autocrítica no es la autocrítica solo la autocrítica positiva, pero es la autocrítica de la persona que es muy perfeccionista con todo. Esto es el punto 1, muy perfeccionista con todo, y ahí dividimos esta categoría de autocrítica en dos, ¿vale? Y es importante dividirla en dos porque la respuesta clínica de nuestro paciente tiene que ver con esto, con esta característica. El paciente que está catastrofizado, el paciente que es muy perfeccionista, entonces está dividida en dos categorías esta autocrítica, ¿ok? La categoría 1 son las personas que utilizan la autocrítica para avanzar, para mejorar, para el desarrollo personal. Es decir, yo creo que puedo hacerlo mejor, pero disfruto del momento, disfruto de la conquista, disfruto de la victoria, pero puedo hacerlo mejor. La otra persona es, bueno, al final hemos tenido la victoria, pero fatal, ¿no? El desempeño del equipo ha sido fatal, no me ha gustado nada, entonces no voy a celebrar la victoria. ¿Me explico o no? Estas dos características. Los dos son autocríticos, pero uno de ellos utiliza la autocrítica para avanzar. El otro como una punición, ¿no? Un poco como para infligirse daño. ¿Me explico o no? Si yo me explico, dame corazoncitos. Si no me explico, dame thumbs down, por fin. Porque es importante diferenciar estas dos categorías, porque esto va a dividir la respuesta de tu paciente. ¿Sí o no? Decirme algo, darme corazoncitos, chatos, muchos. Sí, me explico. Si no me explico, thumbs down. Ok. Entonces considero que, bueno, ahí, ahora sí, perfecto. Bueno, ya me alegra el corazón. Bueno, ya me pongo más animado. Ok. Entonces, autoconfianza y autocrítica, teniendo en cuenta esto, una autocrítica positiva que te lleva más allá, otra autocrítica negativa que aunque hayas logrado éxito, no disfrutas, porque tú no crees que mereces, no crees que eres digno y todo esto. Esto es clave. Ok, entonces, los estudios que tenemos hasta hoy te dicen que, ahora yo creo que algunas cosas ya va poco a poco tornándose más familiar con todo. Fijaros, la persona que es muy perfeccionista, que tiene una autocrítica muy dura con esta característica más negativa, con esta característica más dañina, tiene predisposición, tiene un factor de riesgo aumentado para desarrollar trastornos alimenticios, para desarrollar depresión, para desarrollar ansiedad, para tener dificultad en la relación interpersonal. La persona, otra vez os repito, la persona que tiene una autocrítica muy fuerte, más dirigida al plan negativo de que estábamos hablando, tiene factores de riesgo para desarrollar en un futuro trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, alteraciones de la personalidad como bipolaridad, por ejemplo, y dificultad para relacionarse socialmente, ¿vale? En cambio, la persona que tiene una autoconfianza elevada, perfecto, todo esto lo maneja perfectamente, ¿vale? Entonces, fijaros ahí. ¿Por qué fijaros ahí? Porque ya hemos hecho directos donde estábamos hablando que hay asociación del sistema nervioso autónomo y depresión. ¿Sí o no? Ya hablamos en otros directos que hay asociación de trastornos alimenticios y alteración del sistema nervioso autónomo. ¿Sí o no? Que la microbiota intestinal puede cambiar el sistema nervioso autónomo, o una alteración en la percepción del ambiente, de la amenaza y todo esto puede generar cambios
en el eje intestino-cerebro. Ya hablamos de esto otras veces, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hablamos que había un compromiso, ¿no? Donde una parte del sistema estaba hiperactiva y donde otra parte del sistema estaba hipoactiva, ¿vale? Podéis decirme muy rápidamente qué comportamiento patrón teníamos con ansiedad, depresión, trastornos alimenticios. ¿Qué comportamiento patrón? ¿Cómo estaba el simpático? ¿El tono simpático estaba alto o el tono simpático estaba bajo? ¿Recordáis de esto? ¿El tono simpático estaba alto o el tono simpático estaba bajo? ¿Qué pensáis, chatos? ¿Alto o bajo? Alguien, sálvame, porfi, dame la respuesta. El tono simpático alto, perfecto, Gris, Manu, perfecto. El tono simpático alto y el tono vagal bajo. Esta era la característica de estas alteraciones que os pongo ahí, ¿sí? Pero ahora, chatos, no estamos hablando de la disfunción. Si os dais cuenta, no estamos hablando de la disfunción. Estamos hablando de lo que viene antes de la disfunción. ¿Os dais cuenta? Estamos hablando de lo que viene antes. Estamos hablando de predecir. Estamos hablando de predicción de factores de riesgo. ¿Os dais cuenta? Cuando yo digo a vosotros que si tú manejas bien el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y manejas bien la comprensión sobre el sistema nervioso autónomo, tú puedes predecir eventos que van a desarrollarse en un futuro. Ya hay investigaciones con artritis reumatoides, hay investigaciones con Parkinson, hay investigaciones de todo diciendo una disfunción viene antes de la enfermedad y son investigaciones a largo plazo con follow-up largo de 2, 3, 4 años. Entonces ahí yo que os estoy comentando es que es el comportamiento de esta persona antes de desarrollar esto. Si es un comportamiento muy perfeccionista, muy autocrítico en el sentido negativo, ya es un factor de riesgo para infligir daño a medio y largo plazo. Bueno, Luis, yo no soy psicólogo, ¿qué tengo yo que ver con esto? Bueno, es que tú tienes pacientes que tienen dolor crónico, ¿no? En tu consulta, imagino que tienes pacientes que tienen hernias discales en tu consulta, o paciente que tiene una cervicobraquialgia, o un paciente que tiene un dolor visceral, paciente que tiene migrañas, ¿no? Y este paciente también tiene un comportamiento, ¿no? Y en general el comportamiento del paciente es el comportamiento más crítico y en general es un comportamiento más negativo. ¿Sí o no? Si tengo, por ejemplo, un alumno, yo trabajo con entrenamiento personal. Tengo un alumno, pero el alumno siempre que llega está a protestar. Pero es que no quería estar aquí, no tengo ganas de hacer nada, ni no sé qué, porque ayer logré un éxito en el trabajo, pero mi jefe es un cabrón. Es decir, tú has tenido un éxito y sigues con el comportamiento negativo. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que este comportamiento negativo es mantenido a lo largo del tiempo, siempre la variable tiempo es clave ahí, mantenido a lo largo del tiempo puede ser un factor de riesgo para desarrollo de trastornos alimenticios, depresión y todo esto. Pero este paciente está en tu consulta no por esto, este paciente está en tu consulta por un dolor crónico en la cadera, en la pelvis, en la lumbar, donde sea. Y no mejora, y tú le tratas, manipulas, le das ejercicio y el paciente no mejora. Y una parte, la parte que nos escapa a veces de, pero es que hago de todo y el paciente no mejora, pues que no mejora en parte también por el comportamiento que tiene, por los pensamientos que tiene. Esto es clave, porque si el paciente no cambia el chip, es complicado cambiar el outcome y les voy a enseñar por qué. Entonces, como vemos ahí en esta misma investigación, como vemos ahí,
cuando le doy a estas personas una tarea que le dirige más a la autoconfianza, es decir, voy a leer aquí un pequeño texto o algo así que dice, bueno, he fallado, pero mañana estoy de pie otra vez para reaccionar y hacerlo mejor y hacerlo otra vez. Y luego el siguiente voy a leer aquí. He fallado, soy un miserable. A mí siempre me sale todo mal. Lo que a los otros resulta bien, a mí me resulta mal. Tú le das a una misma persona estas dos historias para leer y ahí verificas cómo funciona, cómo se activan las áreas en el cerebro cuando tú experimentas las dos sensaciones. Una de la autocrítica positiva que te lleva más allá, otra de la autocrítica negativa que te inflige daño, ¿vale? Y lo que vemos ahí en la pantalla es que en la corteza cingulada anterior, como pongo ahí AC, hay diferencia de la activación, es decir, el pensamiento dañino, el pensamiento negativo, tiene una mayor activación de esta zona de la corteza cingulada anterior. Ahí abajo podemos ver también la parte de la ínsula anterior y ves lo que está a mi izquierda, que es la gráfica que está más alta, la barra que está más alta, es la persona muy crítica, muy perfeccionista. La que está bajita es la persona que tiene más autoconfianza, es la persona más resiliente, es la persona que maneja mejor las emociones y las sensaciones a diario, ¿vale? Y presenta otra vez diferencia en la activación de las zonas cerebrales. Ahí, Carlos, aún no. Ahí es solo para marcar dónde se activa, qué zona, qué vía cerebral se activa cuando tú experimentas esta sensación. Luego, más allá, vamos a hacer la correlación con el dolor, ¿vale? Pero ahí es para tener claro que estas zonas están relacionadas a esta actividad cerebral de pensamientos negativos, hiperperfeccionismo o de autoconfianza, resiliencia y todo esto, para marcar que es distinta la activación dependiendo de la emoción o del comportamiento que tú experimentas. Entonces, si tenemos esto en cuenta, está claro que si tú practicas todos los días lo mismo, va a generar una plasticidad neuronal de forma que estas zonas que vemos ahí, que están hiperactivas, se tornarán hiperactivas de forma crónica, se tornarán hiperactivas en el tono basal. ¿Está claro esto o no? Que si yo mantengo siempre la misma sintonía, la misma frecuencia de energía, de pensamiento, de ideas, que esto me va a generar cambios en el sistema nervioso central. ¿Está claro esto o no? Porque esto es lo que estoy poniendo ahí. Si yo experimento una sensación, cambia la actividad en estas zonas. Ok, si yo hago esto a largo plazo, este cambio ya no es más cambio, ahora es la normalidad, ¿no? Todo lo que hago por mucho tiempo, se torna estructural. Hay cambios en la estructura de las neuronas, en la sinapsis, y esto te va a permitir más o permitir menos salir de este bucle. ¿Sí? Vale, si está claro, bien. Entonces, esta era un poco la película. Quiero saber si se activan zonas distintas del cerebro o no. Este es el punto 1 que quiero saber. Ok, se activan puntos distintos. Ahora, y puede ser que haya cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Puede ser que hayan cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca también. Entonces, bueno, ya sabemos que se activan cosas distintas, zonas y vías distintas en el cerebro cuando pienso de una forma, cuando pienso de otra. Y esto es clave. Ok. ¿Y esto qué tiene que ver con el sistema nervioso autónomo? Chatos, todo. La red autonómica central, donde está la sensación de amenaza
o el miedo al rechazo social, el miedo del fallo, y todo esto es actividad de la red autonómica central. Si tú sabes que puedes fallar, que es normal, y que si hay fallo, bueno, mañana me despierto y vamos otra vez, que la vida es así, o que el cuerpo se adapta, se transforma y va más allá, es decir, vuelve a su función normal, el sistema se desactiva y mañana me pongo otra vez y lo hago mejor. Pero si el sistema empieza, tengo que hacerlo mejor, tengo que hacerlo mejor, tengo que hacerlo mejor, tengo que hacerlo mejor, y estoy en sensación de miedo o amenaza constante. Y esto mantiene el sistema nervioso autónomo en un bucle, aunque no haya daño físico. ¿Sí o no? Aunque no haya daño físico, aunque no haya una alteración estructural. Esto es comportamiento, esto es funcionamiento, esto es mecanismo de activación. ¿Sí? Esto es mecanismo de activación. Entonces, esto es clave para tu paciente que es crónico. Claro, para el paciente que es crónico está siempre a catastrofizar la situación, está siempre a mirar las cosas de una perspectiva más negativa. Y toda vez que hace esto, hace la retroalimentación de estas zonas centrales que están implicadas ahí, que acabamos de hablar. Muy bien, vamos a la variabilidad. Entonces, Luis, a ver, este paper ha propuesto una práctica que se llama CMT, que es como un entrenamiento, como un perfeccionamiento, una práctica, un curso que dirige un poco el pensamiento de las personas, como intenta hacer una modulación del pensamiento de la persona más dirigida a un sentimiento de compasión, ¿vale? Se llama CMT, se utiliza en psicoterapia, todo esto. Ok, pues esto que tiene que ver con nosotros, bueno, tiene que ver con nosotros porque utiliza respiración, utiliza posiciones del cuerpo, utiliza percepción del cuerpo cuando estás tumbado, esto es interocepción, y esto lo hacemos nosotros en consulta también. No, tú no le dices a tu paciente, relájate paciente, túmbate, ahora. Intenta percibir si hay contracción de los músculos del cuello, de la columna, de lo que sea, si la ATM está contraída. Ahora, relájate, inspira profundo, expira. Esto es un poco de la práctica de la CMT, que es esta práctica de compasión, ¿vale? Es un poco esto. Es decir, tú vas notando los pequeños cambios en tu cuerpo, en la posición que estás, y practicando respiraciones guiadas, y a partir de ahí tú verificas si hay cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que hay ahí al principio es lo que está en rojo, era la verificación inicial, por ejemplo, ¿vale? Porque este estudio se lo hizo a lo largo de 2 semanas. Es decir, la primera tú enseñabas al paciente qué tenía que hacer en la consulta 1, luego el paciente podía desde su casa, de su domicilio, acceder a internet y descargar los ejercicios para hacerlos a diario. Y después de 2 semanas valorábamos otra vez. Entonces, lo que es rojo es la primera consulta, lo que está en naranja es después de la primera consulta que le enseñé al paciente esto, y ahora va a hacerlo él solo en casa. Yo mido si hay cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca con este protocolo que os comenté. Relájate, percibe tu cuerpo, tus manos, tus piernas, tu cabeza, y el paciente a respirar con respiración guiada. Y que vemos ahí que hay un cambio ya en la primera consulta, ¿no? Ya cambias, ya le das algunos ejercicios y hay cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca ya en la primera consulta. ¿Cambios en qué dirección, Luis? El paciente al principio, que tiene una disminución de la variabilidad, es decir, más tono simpático, aumenta su variabilidad y aumenta su tono parasimpático, ¿sí? Como hemos dicho antes, ansiedad, depresión, trastorno alimenticio, todo esto tiene que ver con ¿qué? Con alto tono simpático y bajo tono parasimpático. Ahora lo que yo estoy diciendo, que el pensamiento y la forma como tú conduces las cosas también influyen
para que el tono simpático suba o para que el tono parasimpático baje. ¿Te das cuenta o no? Es parecido al mindfulness, Marcos, es parecido al mindfulness, solo que este es más dirigido también a enfermedades, pero es parecido a esto, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Chatos, yo os comenté que se puede predecir, ¿no? Yo os comenté que se puede predecir porque el comportamiento del sistema es el mismo. Si la persona está así y luego sufre, si la persona está hiperactiva, es súper perfeccionista y todo esto, y sufre un trauma en su vida, o pierde el padre, o pierde la madre, o tiene un accidente de coche y todo esto, ¿qué pasa? ¿Cuántos pacientes tenéis vosotros en consulta o cuántas personas conocemos que te dicen, después que falleció mi madre, mi vida se tornó un infierno? Mi vida dio una vuelta y se cambió todo. De ahí nada más funcionó. O mi padre, o mi marido, o mi mujer. ¿Cuántas personas conocimos que cuando tú les preguntas, ¿qué pasa? Tengo un dolor. ¿Cuándo empezó esto? Esto empezó cuando murió mi madre. O cuando tuve este accidente de coche hace 20 años. ¿Tenemos pacientes así o no? ¿O solo soy yo solo que tengo pacientes locos así? Muchos, ¿no? Muchos pacientes así. Y en general, estos pacientes son los candidatos, son los pacientes propensos a ser los pacientes crónicos. ¿Por qué son los pacientes propensos? ¿Por qué son los candidatos a ser los pacientes crónicos? Porque estos pacientes empiezan a practicar esta frecuencia, empiezan a practicar esta red neuronal antes del evento. Y cuando hay el evento, tiene una dificultad absurda para adaptarse al evento. Es decir, entonces es más que el evento, es más que el accidente del coche, es más que la situación de haber perdido una persona querida, una persona que tú quieres mucho. Es más que esto. Es que cuando llegó este momento, tu sistema ya estaba en colapso y no tuvo capacidad para adaptarse a esta sobrecarga. Y como no tuvo capacidad de adaptarse a esta sobrecarga, se fijó en este loop de hiperactividad simpática y ahora todo va a peor, no mejora nada. Es que no mejora nada, Luis. Voy sumando factores. Empecé con una hipertensión leve, pero me cuido muchísimo. Ahora la hipertensión ya es moderada y tengo diabetes. Antes dormía bien, ahora no duermo nada. Antes, bueno, el baño fenomenal. Ahora tengo problemas para ir al baño. Va sumando factores, se va sumando eventos. Y nosotros a veces estamos pendientes de las fascias. A veces estamos pendientes de la disfunción somática, estamos pendientes de la almohada que utilizan para dormir, estamos pendientes de si la rodilla va más hacia adentro o va más hacia afuera, cuando el contexto que de todo esto es un contexto muchísimo más amplio, muchísimo más amplio, ¿sabes? Muchísimo más amplio. Entonces, claro, Juan, de resiliencia totalmente. Entonces, es más amplio. Si quiero trabajar con un sistema nervioso autónomo, yo tengo que mirar esto desde un punto de vista, de una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque ahí es como el paciente interpreta los eventos que están alrededor. Y la red está fijada en un loop porque ya estaba así antes de la hernia, ya estaba así antes de la tendinopatía crónica, ya estaba así antes. Entonces, ¿quieres decir, Luis, que yo tengo que saber también si el paciente tiene una tendencia a catastrofización, si el paciente está siempre a quejarse de todo esto, yo tengo que decirle, miramos esto de otra perspectiva, ¿te parece? ¿Sí o no? Claro, porque nosotros haríamos esto con un amigo, haríamos esto con una persona a la cual la queremos mucho, haríamos esto con nuestra familia, pero miramos esto desde otra perspectiva, o a lo mejor seguimos quejándonos por toda la vida, no sé. Si a ti te parece que está funcionando, seguimos por ahí. ¿Sabes? El paciente tiene que darse cuenta de esto para cambiar un poco el chip. Bueno, y entonces vemos ahí que de la roja a la azul, por ejemplo, también hay cambios.
¿vale? De la roja a la azul hay cambios. De la verde a la azul no hay cambios. Es decir, de la pre-intervención 2, que es al final de 2 semanas, para la post-intervención 2 no hay cambios, ¿vale? Pero la pre-intervención 1 y luego la post-intervención 2, o la pre-1 y la pre-2, todas estas tienen diferencias de la variabilidad. Es decir, hubo un cambio, aunque el paciente estuviera haciendo todo solo en casa. Hubo un cambio, ¿vale? Y esto es clave. Pum, pum, pum. Entonces, como vemos ahí, claro, Juan, todo esto es lo que transforma un paciente en K y le mantiene ahí, le fija ahí. Y entonces a veces fallamos y nos frustramos en la terapia porque manipulamos, trabajamos fascia, cráneo, le damos ejercicio, respiración y todo esto y el paciente no evoluciona. Y yo os comenté ya más de una vez que si el paciente no es activo en el tratamiento, no funciona. Y hoy voy a comprobar por qué no funciona, ¿vale? Si el paciente no es activo, no funciona. Si el paciente no se compromete, no funciona. Si el paciente no está contigo en la rehabilitación, no funciona, ¿vale? Entonces ahí la gráfica que dice, por ejemplo, ahí vemos el rojo que está arriba y el verde que está abajo, ¿vale? El rojo que está arriba, que dice, no hubo diferencia de la intervención inicial a la intervención final, de la semana 1 al final de la semana 2. El rojo que está arriba, donde no hubo diferencia, es el grupo que al empezar el estudio tenía un tono vagal más alto. Claro, a veces el paciente está agotado de tantos terapeutas. Yo comenté a vosotros una vez que una paciente me dijo, tengo una persona que me da un masaje, tengo una persona que me hace RPG, otra que me hace pilates, otra que me hace esto. Y yo le pregunté, ¿y quieres que yo haga o qué? Exactamente, ¿cuál es mi papel ahí? No, es que me sigue doliendo. Bueno, entonces si el comando es mío, te trato yo. Los demás no quiero el masaje, no quiero el RPG, no quiero ni siquiera saber si te viene bien o no. El comando es mío, el terapeuta soy yo. Tú haces lo que te pido yo. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente le dando informaciones y la información que tú das a veces es una información que te vale como nocebo, que te hace más daño y no te trae beneficio ninguno. ¿Vale? Entonces un poco es esto. Entonces fijaros en la gráfica. Lo que está en rojo arriba, fijaros qué interesante, es el grupo que tenía el tono vagal más alto. El grupo que tenía el tono vagal más alto es el rojo que está arriba. El grupo que tenía el tono vagal más alto no funcionó. Para este grupo no hubo cambios. Puede que sea porque el tono vagal ya era más alto. Puede que sea porque el tono vagal ya era más alto. De base, el tono vagal ya era más alto. Entonces tú le das una pauta para mejorar la variabilidad, pero al principio la variabilidad no está mal. Y si la variabilidad no está mal, ¿qué pasa? Que no hay cambios. ¿Por qué? Porque está bien. Bueno, es un poco obvio, pero está evidenciado ahí. Por esto os comento también, no son todos los pacientes que tenemos que hacer el sistema nervioso autónomo integrativo, porque si te sale que el sistema nervioso autónomo está bien y tú le das una pauta para el autónomo, ¿sabe qué va a pasar? No va a pasar nada, porque el autónomo está bien, y cuando el autónomo está bien, no hay que ganar, ¿vale? Pero el grupo verde, que es el que está abajo, es el grupo que tenía la variabilidad de la frecuencia cardíaca más baja, es decir, un tono simpático más alto. Y este grupo sí sacó beneficios de este tipo de terapia. El grupo que tenía el tono simpático más alto sacó beneficios de la terapia. Claro, el grupo que estaba peor sacó beneficios de la terapia. ¿Vale? E incluso se notó otra cosa, que está al revés de otros hallazgos clínicos, pero se notó otra cosa. Que el grupo que tenía un mejor tono vagal se comprometió menos, es decir, tuvo menos comprometimiento para hacer los ejercicios. Y el grupo que tenía un tono simpático más alto tuvo más engajamiento para hacer los ejercicios.
Y los autores concluyen que como el grupo que tenía el tono simpático más alto notó más beneficios a lo largo de la evolución de las semanas, cuando tú notas que hay beneficios, bueno, yo voy otra vez, porque noto que hay beneficios. Bueno, es beneficioso, bueno, me gusta, voy otra vez. En cambio, el grupo que tenía el tono vagal más alto, que no sufrió ninguna adaptación por esto, no sentía los efectos porque el ejercicio estaba dirigido a lo que ya estaba bien, se comprometió menos porque no era capaz de percibir los cambios. ¿Me explico o no? El que tenía tono vagal más alto tenía un engajamiento más bajo, es decir, se comprometía menos a hacer los ejercicios, porque sacaba menos beneficios o ningún beneficio, porque el tono vagal estaba preservado. El que tenía el simpático alto, sí, se comprometió más. ¿Por qué? Porque notaba muchísimo más los beneficios. Es más o menos así. Tú eres un nutricionista y tienes un paciente que quiere perder 5 kilos. Y tú tienes un otro paciente que quiere perder 45 kilos. Porque está obeso. En una semana de dieta, para el que tiene 5 kilos, le cambia muy poco. Una semana de dieta para el que tiene 45 kilos de sobrepeso cambia un montón. Entonces, ¿quién reconoce más recompensa en la reequilibración de la dieta? ¿El que tiene 5 kilos más o el que tiene 45 kilos más? ¿Quién va a tener más beneficios de la reequilibración alimenticia? El que está más implicado, ¿no? El que tiene más sobrepeso, porque el que tiene más sobrepeso en un periodo corto de tiempo va a notar un cambio brutal porque tiene mucho que perder. El que tiene 5 kilos para perder va a perder 300 gramos a la semana, medio kilo a la semana y esto no me vale, ¿sabes? Entonces esto es importante porque es lo que está en la gráfica. Quien está peor nota más cambios, quien no está tan malo así, bueno, nota menos, entonces se compromete menos. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Que hay cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando la persona es muy crítica o cuando es más resiliente, cuando es más autoconfiante. Ok, cuando soy más autoconfiante, cuando tengo más resiliencia, el tono vagal está más alto. Cuando soy más autocrítico, más negativo, más no sé, el tono simpático está más alto. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, si tengo una adolescencia con problemas de autoestima, si tengo un adolescente con problemas de socialización, si tengo un adolescente o un adulto o un niño que tiene problemas de dar abrazos, de demostrar afecto, de decir a su mamá, a su papá o a su familia o a su mujer o a su marido te quiero, esta persona tiene un compromiso del sistema autónomo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero Luis, no voy a tratar esto. Claro que no, chato. Claro que no vas a tratar esto. Pero este es tu paciente crónico que tú le estás tratando para el dolor que tiene en la columna y que tú estás buscando todos los tratamientos para columna del mundo, pero no está funcionando. Esta es esto es lo que te aporta esto. Esta herramienta te aporta esto. Yo, Luis, es que tengo RPG, tengo miofacial, tengo osteopatía, pero el paciente no mejora, claro, no mejora porque es algo más allá. Si el paciente tiene estas características, el tono vagal está bajo, el tono simpático está alto. Y tú cuando le trabajas el tono vagal para que suba y le trabajas para que baje el tono simpático, para que module esto, va a tener una mejor respuesta también en la condición clínica que tú le estás tratando. ¿Entiendes? Puede ser, Julian, puede ser, pero a veces el paciente no se reconoce así. O la persona que es muy introvertida, que no habla nada y que engaña a todos que están a su alrededor. Yo le comenté a Luca una vez que nos pasó, Julian, a ver si estás de acuerdo, que algunas personas
parecen que llevan la vida de maravilla, que están siempre con una sonrisa en la cara y todo esto, y que interpretan todo de la mejor forma. Entonces tú te sientas para hablar con ella y ella no te deja hablar, no porque está hablando de ella, pero porque está preguntando de ti. Pues tú, Luis, ¿qué tal? Y Ruby, y la Peque, y Luca, y el trabajo, y todo. Entonces, esta persona que está contigo, que es muy alegre, muy contenta, súper positiva y todo esto, te está preguntando de ti. ¿Por qué te está preguntando de ti? Porque no quiere hablar de ella. ¿Entiendes? No quiere que tú te des cuenta que ella no está bien. Entonces utiliza una niebla y no te deja preguntarle nada porque ella te pregunta todo. Entonces se parece a una persona súper interesada en lo que tú tienes para contar, cuando a veces no es que quiere saber lo que tú tienes para contar, es que no quiere contar lo que ella tiene dentro de sí. Entonces, a veces nos engaña, porque imaginamos que la persona que está en lucha o huida está así, y a veces la persona que está en lucha o huida está así. Y eso te engaña. Si no estamos atentos, te engaña. ¿Sabes? Entonces, esta persona que está así, a preguntarte de todo y a hablar nada de ella, también es esta persona ahí. Súper perfeccionista y todo esto, pero no se engaña por la sonrisa. ¿Sabes? Y nosotros, como nos gusta hablar de nosotros mismos, entonces nos encanta. Entonces está claro, el comportamiento cambia. Esto tiene que ver con mi paciente, claro, si tiene hernia cervical, dolor en el hombro, migraña, dolor de cabeza, alteración gastrointestinal, tiene todo que ver. Tendinopatía crónica tiene todo que ver, porque esto puede ser el tema, el elemento que está fijando el loop, ¿vale? Entonces fijaros ahí, he puesto algunas cositas ahí. Entonces, esta autocrítica negativa tiene una relación con el componente afectivo del dolor. Yo creo que mi imagen está sobre el headline, pero with affective component of pain, es con el componente afectivo del dolor, es lo que está por detrás de la imagen que estoy yo ahí. Es decir, la persona que es muy crítica tiene problemas en el procesamiento de la parte afectiva del dolor. Y esto puede predecir, fijaros lo que está ahí, puede predecir una depresión, puede predecir la depresión. La persona que es muy crítica, uno que es muy crítico con uno mismo, y siempre ha sido, tiene un problema en el procesamiento del dolor, en los componentes afectivos de la ínfula, amígdala, como hemos dicho antes. Y esto puede predecir una depresión. Hemos dicho ya en algún directo, yo me recuerdo que sí, hemos dicho en algún directo cómo está el tono vagal en una depresión. ¿Cómo está el tono vagal en una depresión, chatos? ¿Está alto o está bajo? Está alto o bajo en una depresión. El tono vagal está alto o bajo. El tono simpático está a tope en una depresión. El tono vagal está abajo. ¿Cuál es la característica del tono vagal de la persona que es muy crítica, muy perfeccionista en un sentido negativo? ¿Cuál es la característica? Es la misma característica, chatos. Por esto puede predecir el evento. Por esto puede predecir el evento. Por esto puede ser esto que está fijando el loop de tu paciente. Por esto puede ser esto que está hiperactivando la red autonómica central. Entonces la gente te dice, no, es que es el eje HPA. Pero, bueno, está bien, es que el eje HPA también es un eje de respuesta. Responde a la amenaza, responde al miedo, responde a la inseguridad, responde. El problema no puede ser la parte motora, el problema tiene que ser la parte de información que entra, la parte aferente, no puede ser la parte motora, solo si hay un cambio genético, una mala formación, lo que sea, ahí sí, pero ahí no es lo nuestro, estamos hablando de disfunciones. ¿Vale? Y otro, lo que está abajo, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la diferencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca entre personas que son muy perfeccionistas, muy críticas, y ahí yo divido a estas personas en categorías. Y fijaros lo que pasa. Ahí.
El RMSSD, que hemos hablado ya en otros directos, es el tono vagal, ¿vale? El RMSSD es lo que corresponde al tono vagal. Fíjate, Julian. Entonces, lo que vemos ahí, en esta tabla, es lo que está arriba, que está escrito como low, es que la persona es poco crítica o poco negativa o no es muy perfeccionista. Es perfeccionista, pero no tanto. Y lo que es high es que es muy perfeccionista. ¿Vale? Entonces, fijaros lo que hay ahí en la gráfica. Si os dais cuenta, en las columnas del low, que es perfeccionista, pero no tanto, el RMSSD es más alto en todas. El RMSSD es más alto en todas las columnas donde está escrito low. ¿Sí o no? ¿Esto qué significa? Que las personas que son poco perfeccionistas, que son menos perfeccionistas, que son más tolerantes, más flexibles, es una tabla, disculpa, no es la gráfica. Se ve la tabla, ¿no? Sí, vale, es una tabla, no es la gráfica. Lo que vemos ahí, que está subrayado, es que todas las columnas del low tienen un RMSSD más alto. Todas tienen un RMSSD más alto. ¿Vale? Todas tienen un RMSSD más alto cuando comparamos con el high. ¿Y esto qué quiere decir? Que el tono vagal es más alto, que el tono vagal es mejor. El tono vagal es mejor y el tono simpático es más bajo en personas que son más flexibles, personas que son más son menos críticas con lo suyo. El tono vagal es más alto y el simpático más bajo. Y al revés, la persona que es muy crítica, muy perfeccionista y todo esto, el tono simpático está a tope y el tono vagal más bajo. Y esto, señores, el estrés es riesgo cardiovascular. Ser muy perfeccionista, muy contundente, muy rígido, poco flexible, ¿es factor de riesgo para patología cardíaca o no? Decidme vosotros. ¿Esto es factor de riesgo para patología cardíaca o no? Claro que sí. Todo esto, ¿ves cómo las piezas del rompecabezas se van juntando? Se va juntando todo. Se va juntando. Por esto es integrativo. Se va juntando todo. Todo va cuadrando ahí. Todo cuadra ahí. Todo confluye para un loop, todo confluye para un mecanismo de hiperactivación. Todo confluye para esto. ¿Vale? Entonces, claro, mantenido en el tiempo, como nos dije Juan, mantenido en el tiempo, todo va cuadrando a lo mismo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer cuando tengo a mi paciente ahí? ¿Tengo que bajar el simpático y subir el para? No, tú tienes que arreglar el mecanismo que está implicado, que está manteniendo esto. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tengo que tener en cuenta el ejercicio, los hábitos de vida, las costumbres, las creencias del paciente, las actitudes del paciente, las que tiene y también aún más las que no tiene el paciente. Les voy a enseñar por qué. ¿Vale? Yo creo que no se ve ahí por la foto también, pero abajo está. Estoy de vuelta. Se ha interrumpido por un momento. Ok. Abajo está la relación del nervio vago con el sentimiento de compasión o con la actitud de compasión. Abajo está ahí. Esto todo está en Telegram. Todo esto está en Telegram. ¿Vale? Todo esto está en Telegram. Las gráficas, los números, todo esto está en Telegram para que podáis mirarlo bien porque ya sé que ahí se ve más o menos. ¿Vale? Entonces, la relación del vago con la compasión. Claro, pero sabemos que el vago también va al núcleo del tracto solitario, del núcleo del tracto solitario a la amígdala, la corteza prefrontal y todo esto que tiene que ver también con la compasión. Entonces esto es clave. ¿Vale? Entonces, integrar conceptos. Y esto, fatal. Yo veía mejor, pero ahora veo fatal. No,
Esta está bien. Ahí bien. Ahora fijaros lo que os pongo ahí. El comportamiento altruista. El comportamiento altruista disminuye la sensación de dolor. ¿Qué os parece? El comportamiento altruista disminuye la sensación de dolor física del paciente. ¿Qué os parece la idea? El comportamiento altruista, ¿creéis que está asociado a un tono vagal más alto o más bajo? El comportamiento altruista es ayudar a alguien que necesita en el metro, ¿no? Saludar a todos cuando llegas en el trabajo, o en tu escuela, o en tu casa, ¿no? Este es un comportamiento altruista. Claro, el comportamiento altruista está asociado a un tono vagal alto. Claro, el comportamiento altruista, esto te está diciendo ayudar a los otros, mejora el procesamiento del dolor que tú tienes. Ayudar a los otros mejora el comportamiento del dolor que tú tienes, disminuye el dolor del paciente. Ayudar a otras personas disminuye la percepción del paciente de dolor. ¿Os dais cuenta? Y esta actitud está relacionada a un cambio con parasimpático, tono vagal más alto y tono simpático más bajo. ¿Ves cómo va cuadrando todo? Cómo es pensar, hablar y tener la actitud en la misma frecuencia. En la misma frecuencia es pensar, hablar y tener actitudes en la misma frecuencia. Si tú piensas, hablas y tienes actitudes coherentes en la misma frecuencia positiva, esto per se ya mejora la sensación de dolor del paciente. Sí, subiré todo a YouTube, ¿vale? Esto es clave, chatos. Es clave porque la persona que está ahí siempre a quejarse de todo, la persona que es prepotente, la persona que es arrogante tiene una peor respuesta, chatos. Tiene una peor respuesta. Esto no tiene nada que ver con energía, como está puesto ahí. Esto tiene que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca y con el comportamiento del sistema nervioso autónomo. Y si el comportamiento del sistema nervioso autónomo está fijado en hiperactividad simpática y bajo tono vagal, el comportamiento es de más sufrimiento y no menos. ¿Os dais cuenta? Esto es lo que estamos hablando. De tratamiento, ¿no? Estamos hablando de tratamiento, no del crujido mágico o del ejercicio mágico, ¿no? Estamos hablando de tratamiento. Esto es tratamiento, cambiar también la perspectiva. Esto es también ofrecer al paciente educación en dolor para que él pueda interpretar de otra forma la realidad, para que él vea de una forma distinta lo que le pasa a él. Yo trabajé con cáncer, ya os comenté esto, ¿vale? Cuando habla algo y actúa de otra forma, ¿cómo sería la relación? Juan, cuando tú hablas algo y actúas de otra forma, tú estás en un conflicto porque tú estás hablando que haces una cosa y de verdad tú haces otra. Entonces esto en general te genera vergüenza y te da este sentimiento de introspección y de tener todo retenido ahí, aunque nadie se dé cuenta. Pues ya os comenté que yo trabajé con cáncer. Yo veía a diario adolescentes de 18 años, 16, 15, con osteosarcoma, es decir, con amputación y prótesis. Y algunos de ellos, fatal, metástasis y paciente terminal. Tú cuando ves esto todos los días, ya no crees que tener un dolor lumbar crónico está malo. ¿Por qué? Porque cambia tu percepción de la realidad. Y cuando cambia tu percepción de la realidad, tú ya interpretas los eventos de una forma distinta. Y esto me ayuda mucho con los pacientes. Porque cuando el paciente llega y dice, es que me duele un montón, calma. Tranquilo. Hay cosas peores, hay cosas mejores, no es placentero, pero vamos, arreglamos esto y vamos adelante. No hace falta poner un loop fijado ahí en esta situación porque esto no nos va a ayudar para nada. Y en general el paciente se calma cuando tú le dices cosas coherentes,
pero sin palabras negativas, sin catastrofizarle ni nada, ¿vale? Ni nada. Entonces, esto es clave. Ya están, Juan, de catastrofización está todo en Telegram y está en Hotmart también, Juan, si quieres. Vale, ahora, ¿por qué os comento que es importante actuar? Que el paciente tiene que ser activo en el tratamiento. Fijaros aquí. La empatía, es decir, ser sensible al dolor de otra persona, cambia la actividad cerebral también. Cambia. Pero no genera los efectos del altruista. María, ¿está en Hotmart? Envíale un correo a Ruby, que está en Hotmart. Seguro que está, ya he verificado, está ahí. Entonces, fijaros, tener empatía es decir, yo soy sensible a esta causa. Es decir, yo veo a alguien sufriendo ahí, me duele el corazón ver a alguien sufriendo. Yo tengo empatía. ¿Crees que esto cambia mi percepción de dolor? ¿Sí o no? ¿Crees que esta sensación de empatía genera cambios en tu percepción del dolor, como el altruismo genera? ¿Sí o no? ¿La empatía y el altruismo generan la misma sensación de disminución del dolor o no? ¿Qué creéis? No genera la misma sensación. ¿Por qué no genera? ¿Qué es el cambio? ¿Cuál es el cambio de la empatía para el altruismo? ¿Qué cambia? Tenemos 2 minutos y medio. ¿Qué cambia de la empatía para el altruismo? La empatía está en ser sensible a la causa, a la idea, pero no tiene nada que ver con actuar. El altruismo solo es altruismo cuando tú actúas. Perfecto, Angélica. La acción. ¿Entiendes? Agir, actuar, ponerse en movimiento, tener la actitud, tomar la iniciativa, ser el pionero, ayudar, pero ayudar físicamente, tomar la actitud, es lo que cambia la percepción del dolor. No ser sensible a la causa, mirar, esto a mí también me hace daño en el corazón. La empatía no cambia la percepción del dolor. El altruismo sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La acción. Tu paciente tiene que ser activo. Es pensar, hablar y tener la actitud coherente en la misma frecuencia. Por esto tú le das pautas a tu paciente para que él se comprometa a hacerlas en casa. Y por esto, si él las hace, va mejor. Y si no hace, vuelve igual. Este es el punto del vegetativo. ¿Ves? ¿Qué está diciendo? Que tú tienes que mirar de forma más atenta el comportamiento patrón de tu paciente para orientarle cuanto a este cambio, y que si el paciente no actúa junto a ti, no nos vale para el autónomo. El autónomo necesita de movimiento, de actitud, de acción. El autónomo no puede ser pasivo, chatos. No puede ser en la camilla solo. La camilla tiene su importancia, pero no puede ser en la camilla solo. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Tengo 30 segundos. En el sábado tenemos la mentoría. No sé si estáis suscritos al SIOST. El SIOST empieza mañana. Si no estáis suscritos al SIOST, suscribirse, que hay tiempo. ¿Vale? El vídeo estará en YouTube. Y en el miércoles, semana que viene, en el miércoles seguramente estaremos aquí otra vez. Os veo pronto. Súper abrazo a todos.